primera, segunda, tercera y algunos autores manejan una cuarta generación. Vimos por ahí la primera generación, derechos civiles, políticos, estos derechos donde se trata de poner un límite al Estado, ¿verdad? Derechos de libertad, igualdad, derecho a la vida, etcétera. Los de segunda generación, pues son los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales se le está pidiendo al Estado no nada más un respeto, sino también que proporcione los medios para tener un nivel de vida adecuados y pues continuar con esa dignidad humana. Ya constituyen una obligación de hacer, los primeros son de no hacer. Y derechos de tercera generación, se trata de una cooperación internacional entre todos los estados, entre todos los países, para lograr derechos de distintas necesidades, como el medio ambiente, la conservación de seres vivos, etcétera. De cuarta generación, algunos autores lo manejan como los derechos que tenemos a nuestra imagen en Internet, ¿verdad? Estas nuevas tecnologías que traen pues muchos derechos. Vimos por ahí un resumen rápido del derecho interno, como en la Constitución, a los artículos básicamente del primero al 29, al 30 y tantos, nos hablan sobre derechos humanos, por ahí también el 123 y pues uno que otro esparcido. Y nos quedamos básicamente en las declaraciones que hay en materia de derechos humanos, de internacionales. Les comentaba que pues esto forma un bloque de constitucionalidad con todos los instrumentos internacionales de los cuales México es parte, ¿verdad? Nuestro artículo primero lo maneja como el goce y disfrute de los derechos que hay en la Constitución junto con los derechos humanos de los cuales México es parte. Vimos hay varios convenios, convenciones, ahora sí que México tiene infinidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmado. Y me parece que nos quedamos en los principios rectores, ¿verdad? Hablábamos de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Rápidamente, universalidad, pues es a todos, ¿verdad? A un universo, todos los seres humanos por el hecho de ser humanos, tenemos derechos humanos. Interdependencia, que dependen uno de otro, les comentaba yo que era como una hamaca, ¿no? Como un telar, en donde se corta uno y se afecta a todo lo que hay alrededor. Indivisibilidad porque tenemos que ver a los derechos humanos como un todo, como una masa, no se pueden separar ni verse de forma individual. Esto atiende a que los derechos humanos para que se puedan cumplir tienen que ser de manera integral. Y por último, la progresividad que pues básicamente es que los derechos deben de avanzar y nunca retroceder, ¿verdad? No poner límites y siempre buscar el mayor goce y disfrute. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada y vamos a continuar un poquito con este tema de derechos humanos. Y me voy a ir directamente a la Constitución. Se está abriendo, ahorita se las comparto. Como les comentaba, la Constitución en el artículo primero retoma el tema de los derechos humanos. Dejen que me abra y ahorita se los comparto.
Listo, perdón, a ver. Entonces les comparto mi pantalla para poder ver la Constitución. Bueno, la Constitución en su artículo primero, ya les decía, los primeros 29 artículos, pues nos hablan sobre derechos humanos y precisamente aquí se retoma. Esto también comentarles que viene de una reforma del año 2011, en donde se empiezan a reconocer los derechos humanos como tal. Anterior al 2011 sí estaban pues todos estos artículos, reconocidas estas garantías. Les comentaba la clase, pues una constitución muy adelantada a los tiempos en donde se incluyen estos derechos como la educación, la salud, los artículos, el 123 de los trabajadores, el 27 sobre los campesinos. Era una constitución que sí traía esencialmente reconocidos derechos humanos, sin embargo no se nombraban como tal. Entonces, a partir del 2011 ya se nombran derechos humanos, anteriormente eran garantías individuales, no sé si por ahí recuerdan algún curso que han tomado, eran garantías individuales. Por ahí un poquito rebuscado pues, la explicación, pero a final de cuentas en el 2011, producto precisamente de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues se le indica a México la obligación de tener una cultura de derechos humanos por la violación a ciertos derechos de varias personas. Entonces, viene esta parte, esta reforma en donde México ya reconoce como tal la palabra derechos humanos dentro de la Constitución. Y nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, déjenme aumento un poquito el zoom para que se vea bien. Bueno, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que es algo que les decía, que se les llama bloque de constitucionalidad, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo el caso y condiciones que esta Constitución establece, que ahorita vamos un poquito más para ellos. Y nos vamos directamente al artículo tercero, digo al párrafo tercero. Nos dice, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos son precisamente los principios que acabamos de explicar, ¿no? Que explicamos la clase pasada. No es que yo me los haya inventado, están en la Constitución y pues ahora ya sabemos qué significa esto y qué es lo que nos está indicando la Constitución. En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Fíjense nada más en este parrafito todo el trabajo que nos está dando. Primero, aprendernos los principios, qué significa cada uno de ellos. Bueno, eso ya lo adelantamos. Pero ahora vámonos a las obligaciones que tenemos como autoridades, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Pensamos en autoridades muchas veces como esta parte de, bueno, pues a lo mejor un ministerio público, a lo mejor el policía, pero si nos ponemos a pensar un poquito, cuando nosotros estamos dentro de representando al Estado, somos servidores públicos, trabajamos para una institución de gobierno, pues en algún momento también tenemos que asumir esa parte de autoridad. Probablemente no esté dentro de nuestras funciones o no tengamos pues esta noción de que muchas veces somos autoridad, pero siempre que estamos representando
a alguna institución, pues estamos de este lado de autoridad. Y nos dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Promover los derechos humanos. ¿Qué significa promover? Adoptar medidas para impulsar su observancia y respeto, entre las que destacan las encaminadas a que todos los agentes estatales estén conscientes de las obligaciones que los derechos humanos les generan, así como a que las personas conozcan y comprendan cuáles son sus derechos, pues entre mayor sea el conocimiento al respecto, mayor también será la exigencia de su cumplimiento y eficacia. Es decir, como autoridades debemos de decirle a las personas qué derechos tienen, ¿verdad? Para evitar que las personas dejen de exigir esos derechos, porque entre más conocimiento se tenga, más exigencia hay. Y pues en este caso, la autoridad tiene la obligación de darlos a conocer. ¿Cómo los da a conocer? Bueno, pues hay infinidad, ¿no? Puede haber desde un curso, una capacitación, un papelito pegado en la puerta. Estos son tus derechos como paciente, estos son tus derechos como derechohabiente, estos son tus derechos, ¿no? Desde estas pancartas que tienen en las entradas de prácticamente cualquier institución, en el que se da a conocer a las personas, tú tienes derecho a esto, exígelo, y si no te lo respetan, vienes y me dices, porque tiene que haber primero esta parte de decir, la población debe de saber que tiene estos derechos para que realmente se puedan cumplir de manera plena, ¿verdad? Como autoridad va a ser más difícil violentar los derechos si las personas saben que tienen derechos. Entonces, este es un complemento a las medidas negativas de no obstaculización que lleva a cabo el Estado con el fin de cumplir su cometido de favorecer el disfrute de los derechos, obligación que conlleva actividades positivas y prestaciones, auténticos créditos a cargo del Estado por razón de los derechos humanos, ¿verdad? El dar a conocer, el promover, ayuda a que se pueda eficientar el cumplimiento de los derechos humanos. Nos dice también el artículo primero, promover, respetar. ¿Qué es respetar los derechos humanos? Si recordamos, decíamos por ahí que los derechos humanos no es algo que el Estado nos dé, que algo que nos otorgue, que me diga, mira, yo como soy muy bueno, tienes este derecho, sino es algo que tenemos inherente a la esencia, a la naturaleza del propio ser humano. Por eso el Estado lo único que puede hacer es reconocerlos y respetarlos. Entonces, el respetar implica el deber del Estado de abstenerse de interferir en su disfrute. Constituye una obligación de no hacer. Esto es una prohibición para el Estado consistente en no violar o limitar los derechos inherentes a las personas, ¿verdad? La autoridad tiene esa obligación. Yo sé que tienes derechos, ya te los di a conocer y no te los voy a violentar, ¿verdad? Ahí están tus derechos, disfrútalos. Entonces, esto implica un deber del Estado de abstenerse de violentar. Proteger los derechos humanos. Bueno, aquí en la Constitución nos habla de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pero ¿qué pasa con alguien que no es autoridad? Supongamos una empresa privada, ¿verdad? Una sociedad anónima que pues a lo mejor conoce que están ahí los derechos humanos, pero pues no le importa, ¿verdad? Y entonces tiene a sus trabajadores en condiciones insalubres, en instalaciones inseguras, con un salario más abajo del mínimo, sin derechos sociales, y pues por ahí violentando de varias maneras los derechos humanos. Podemos decir, ah, no, pues es que no lo aplica porque como no es autoridad, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra, sí, maestra. Ah, gracias. Es que me salía ahí un letrerito que no tenía internet, entonces me asusté, pensé que estaba hablando sola. Bueno, eh, entonces cuando son empresas privadas o cuando no se trata de una autoridad, cuando son particulares, lo que tiene que hacer el Estado es también proteger esos derechos, ¿verdad? No nada más te lo respeto, no nada más limito yo mis actividades para que puedas gozar de ellos, sino también que voy a limitar las actividades de los demás para que puedas disfrutar de tus derechos humanos. Y pues esto implica que el Estado impida abusos de los derechos de un individuo o un grupo y entonces en consecuencia adopte medidas para garantizar que terceras personas
no interfieran con su disfrute, ¿verdad? Y entonces tengo ahí a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a Protección Civil para que vaya y revise los edificios que no sean inseguros. Tengo por ahí un montón de dependencias que se dedican a ir a revisar cómo están las condiciones, cómo está, no sé, el tratamiento de aguas, que no estén contaminando, que no estén torturando animales. Tengo por ahí varias instituciones que se dedican a evitar el maltrato del medio ambiente, de la biodiversidad, de los animales, de los niños, de la familia, y entonces el Estado debe de adoptar medidas no nada más para que él respete los derechos, sino para que los demás, los particulares, también no abusen y no violenten esos derechos, ¿verdad? Tengo una policía eficiente que ayuda a que exista seguridad. Tengo un aparato judicial que funciona muy bien para que exista una seguridad jurídica, un proceso justo, etcétera, ¿no? El Estado debe implementar todas esas medidas para que se garantice el pleno disfrute de los derechos humanos. No nada más no los violenta el Estado, sino tampoco los violentan los particulares, con este principio de proteger los derechos humanos. Garantizar los derechos humanos. Aquí el Estado debe asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la persona, y para ello ha de adoptar las medidas necesarias tendientes a remover cualquier obstáculo que pueda existir para que las personas sujetas a su jurisdicción disfruten de sus derechos esenciales. Garantizar los derechos humanos. ¿Cómo le puede hacer el Estado para garantizarlos, no? Si pensamos en esta palabra garantía, ¿qué significa? Si yo te vendo una televisión y te digo, te garantizo que funciona, es tener la certeza de que sí o sí eso tiene que funcionar, de que no puede salir falla. ¿Y qué pasa si falla? Pues entonces el tener una garantía nos ayuda, y voy a donde me la vendieron, voy al Walmart, voy con mi ticket y me dan otra igual que sí debe de funcionar. Eso significa garantizar. Es esta parte de decir, yo sé que lo que voy a tener aquí tiene que funcionar, y si no funciona, me tienen que reembolsar, me lo tienen que cambiar por otro, ¿verdad? De esta forma el Estado debe asegurar que sí o sí vas a gozar de tus derechos humanos dentro de su jurisdicción. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, pues tiene que tener varias formas de hacer libres estas garantías, bueno, de hacer efectivas estas garantías. Y pues para eso nos dice el artículo primero: tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. ¿Esto para qué? Pues para poder garantizar pleno ejercicio de los derechos humanos. Prevenir. ¿Cómo va a prevenir las violaciones a los derechos humanos? Básicamente va a tomar medidas, ¿verdad? Todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. ¿Cómo vamos a prevenir que se violenten derechos humanos? Bueno, en primer lugar, aquí nos está dando una parte, ¿no? Que sean hechos ilícitos. Si yo como Estado digo que esta violación a los derechos humanos es un delito, pues va a apoyar a que las personas se abstengan de hacerlo, ¿verdad? Si yo creo multas a las empresas que no dan seguro social a sus empleados, que pagan menos del mínimo, que tienen horas extenuantes de trabajo, bueno, pues el tener esas multas, el tener eso ya considerado, que existan de verdad autoridades que vayan y revisen todo eso, pues va a ayudar a prevenir esta parte, ¿verdad? Que las empresas digan, mejor darlos de alta, nos sale más caro que nos multen, que nos finquen una responsabilidad, que nos finquen un capital constitutivo, a simplemente dar de alta y cumplir la normativa como debe ser y evitar violar los derechos humanos de mis trabajadores. Entonces, de esta forma también se previene. Si yo le digo a los policías, mira, la desaparición forzada es esto, no puedes darle un levantón a quien quiera nomás porque eres policía. Si tomas cursos, capacitaciones, si tienes realmente capacitaciones en todas las instituciones, ¿verdad? Desde, por ejemplo, el Seguro Social, desde, pues,
todas las secretarías, todas las dependencias, que sepan que hay derechos humanos y cómo se violentan y qué sanciones se tienen por esas violentaciones a los derechos. Entonces, de esta forma, son todas estas medidas que se abarcan para poder prevenir, para que las personas se abstengan de violentar los derechos humanos, ¿verdad? Es un antes. Antes de que violes tus derechos, mira, aquí está, ya te dimos a conocer, ya capacitamos al personal, ya está reglamentado esto como delito, como falta administrativa, inhabilitación, etcétera, para que no se violenten esos derechos. Ya se violentaron. ¿Cuál es el siguiente paso de esa garantía? Investigar. Se refiere a que el Estado ha de llevar a cabo actuaciones serias y eficaces, tendientes a revelar la existencia de violaciones y a identificar a los sujetos que, en su caso, las cometieron, a efecto de que no queden impunes. Es decir, la primera parte es que no existan violaciones, pero ya existieron. Ahora, ¿qué debo de hacer? Pues investigar, ¿verdad? Tener una policía investigadora eficiente, un mecanismo, un ministerio público que realmente lleve a cabo un buen proceso, que se lleven a cabo acerca de procedimientos penales, procedimientos ya judiciales, con jueces pues capacitados, con imparciales, que no tengan por ahí algún interés jurídico, interés monetario, y que toda esta parte de investigación se lleve a cabo para poder descubrir la verdad y ver si en verdad existieron esas violaciones a los derechos humanos. Ya vimos que sí existieron, ya todo esto ya funcionó, ¿verdad? Pasamos al siguiente engrane, sancionar. Toda esta investigación arrojó que sí hubo una violación a los derechos humanos. Ah, bueno, pues ya ahí lo dejamos, ¿no? Sí se violentaron, pero pues bueno, ni modo, así es la vida, no. Hay que llevar a cabo una sanción. Todas estas investigaciones que el Estado reveló que hubo derechos que fueron vulnerados, surge la obligación de sancionar a los responsables, de ver que se traduce en aplicar las penas que conforme a derecho les correspondan. Para eso, en la prevención se crearon delitos, se crearon hechos ilícitos, se crearon pues ahora sí que algún tipo de sanción. Esto lleva a cabo tantos años de prisión, tantos años de inhabilitación, dependiendo de la violentación de que se trate, ¿verdad? Si hubo un derecho que fue vulnerado, pues hay que sancionarlo conforme a derechos. Y aquí nos dice que están tantos años de cárcel, pues aplicarlo, ¿verdad? Oye, no, pero es que es un político muy reconocido. Bueno, pues le corresponde al Estado aplicar esta sanción y pues aplicar esta normativa sin importar de quién se trate. Pero pues también llega la reparación, ¿verdad? Les decía hace un rato, si mi televisión falla, pues voy con mi ticket y me la devuelven. ¿Cómo me van a devolver un derecho que fue violentado, verdad? La obligación de reparar las violaciones de derechos humanos se traduce en el deber del Estado de resarcir a la víctima los daños que hayan sido causados. Esta reparación, pues, es una cuestión muy complicada, ¿verdad? Porque ¿cómo le resarces a la víctima, por ejemplo, su salud, ¿no? Ay, es que un policía agarró al muchacho y fue y lo aventó al río, ¿no? ¿Cómo le vas a reparar pues esa violación, ¿verdad? Porque no nada más estamos hablando de algo monetario, que normalmente, pues sí, claro, se debe de traducir en una indemnización, pero debe haber diferentes medidas de reparación integral de estos daños en violaciones a derechos humanos. En primer lugar, podemos tomar una medida de restitución, ¿verdad? ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto te gastaste en el hospital? ¿Estuviste ahí que 2 meses? ¿Cuánto fue de la factura del hospital? ¿Cuánto gastaste? Esta indemnización de satisfacción también, ¿verdad? Esta parte de decir, bueno, pues una disculpa pública. Ahí hay muchas veces reparaciones a los daños que pues no necesitan tanto dinero, sino pues una satisfacción, ¿verdad? Una parte de decir una disculpa, esto no debió pasar así, incluso pues decirle, mira, el policía ya está en la cárcel, ya no va a volver a pasar, ya se investigó, pues eso también ayuda a la víctima a tener una reparación, a tener una paz mental de decir, bueno, ya no va a volver a pasar, no le va a pasar a alguien como me pasó a mí. De rehabilitación, oye, pues es que me aventaron ahí en el río y a lo mejor pues quedé, no sé, cojito, quedé por ahí malito, chuequito, pues
una rehabilitación, ¿verdad? Tanto en fisioterapia como también podría ser una rehabilitación psicológica. ¿Cuántas sesiones de terapia vas a necesitar para perderle el miedo a los policías o para perderle el miedo al camino a tu casa, para volver a tomar un transporte público, dependiendo de cómo haya sido esa violentación a tus derechos? De indemnización, pues parte también importante es la restitución en una indemnización. Bueno, si no pude trabajar durante un año por mi rehabilitación física, psicológica, por el miedo que agarré, pues también una indemnización, cuánto tiempo, cuánto vas a necesitar, cómo se puede satisfacer, ¿verdad? Porque eso también va a ayudar al Estado a evitar estas violaciones, ¿verdad? Ay, bueno, esa violación me salió bien barata, me sale más caro capacitar a los policías. No, pues hay que dar también indemnizaciones para que se tomen en serio estas medidas. Y pues la no repetición, este compromiso de que no se va a repetir. Entonces hay diferentes formas, diferentes medidas de lograr una reparación del daño, ¿verdad? Normalmente pues pensamos, claro, en el dinero, porque pues es como cómo vamos a salir adelante sin tener pues esta parte de una indemnización. Una indemnización que cubra lo que me gasté, lo que dejé de ganar y pues además por ahí un extra, ¿verdad? Pues como disculpa. Y pues también algún tipo de reparación, una disculpa pública. Hay incluso algún tipo de monumentos que se hacen a violaciones muy serias de derechos humanos, no sea desapariciones forzadas, alguna ley con el nombre de la persona a la que fue violentada, pues también son partes de medidas de reparaciones de los daños. Entonces, bueno, ya en suspensión y restricción nos dice el propio texto constitucional que no se pueden limitar, no se pueden restringir, salvo por lo que nos dice la misma norma. ¿Qué nos dice la norma? Pues nada más en algo grave que afecte la paz o que ponga en grave peligro o conflicto al país. Esto significa, pues a menos que estemos en guerra o luego pasa más que una guerra cuando hay algún tipo de evento natural que tienen que limitar los derechos para poder trabajar, pues también muchas veces se limitan por esta parte, ¿verdad? Por el artículo 29. Si hubo un huracán, hubo un terremoto, pues podemos invitar a la gente a que no salga, limitar esta libertad, este derecho humano a la libertad, para que pueda trabajar el ejército, pueda pasar con sus máquinas, recoger el escombro, levantar los cuerpos, si es que hubo muchos muertos, muchos heridos, nada más de esa forma. Y una vez que termina que se puede restablecer la paz pública, pueden seguir los derechos humanos. De ahí en más no se pueden restringir, no se pueden limitar. Pues hasta ahí estaríamos ya hablando de derechos humanos. Ya en la próxima clase entramos al tema de comités de bioética, ya entendiendo qué significa, qué es lo que se va a discutir, qué es lo que está en juego, para poder continuar en nuestro tema de bioética. No sé si tengan alguna duda sobre el tema, la tarea. No, maestra, solamente si pudiera mandarnos por WhatsApp de una vez o subirnos a la plataforma la presentación para continuar con las Fíjate que tareas. estas no se las voy a poder subir porque sí son como 3 o 4 las que utilicé y pues es como mucho lo que viene. Trae muchas cosas que realmente no expliqué y que más bien los podrían llegar a confundir. Ok, entonces del de YouTube, del video lo Sí, sacamos. sí, ya porque si les paso la presentación son como 4 y cada una trae como 70 diapositivas y siento que en vez de ayudarles les va a poner a trabajar un poco más. Entonces, pues sí, nada más el tema de hoy sería como las obligaciones del Estado en tema de derechos humanos y las de la clase pasada, pues con los principios y las clasificaciones. Ok, gracias, maestra. No, de que estén muy bien, hasta luego, bonita tarde. Igual.